Ahí está grabando. Bueno, Diego, acá estamos grabando con Pablo una clase. Vamos a grabar la parte que vamos a trabajar hoy de lo que son los sistemas de amortización. Los dos sistemas de amortización que viene evaluando el profe, que yo le decía también a Pablo que por ahí son los más importantes, son el sistema alemán y el sistema francés. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro, no? Eh, Nosotros vamos a ver ahora el sistema alemán. Eh, Cuando nosotros contraemos una deuda, por lo general, yo tengo el total de una deuda a pagar, ¿sí? Y ese total de la deuda yo lo tengo que cubrir mediante cuotas. Esas cuotas que yo voy a ir pagando, que van a ser, qué sé yo, en este caso dice 6, pero pueden ser 8, 9, 10, dependiendo de las cuotas, dependiendo del plan que a mí me hagan de pago, se llaman, ustedes le llaman CP le llaman, calculo que debe ser cuota a pagar. CP es el nombre que reciben. Ahora lo vamos a ver en el cuadro de marcha que vamos llamando. Bueno, este CP, este es el depósito que ustedes van a hacer por la deuda. Por ejemplo, vamos a suponer que tengan que pagar 25.000 pesos, vamos a suponer. Ese es el total que tienen que ir a pagar al banco. Pero esta cuota que ustedes tienen que pagar tiene una particularidad, que tiene dos partes. Una parte de la cuota, ¿sí? Que vamos a ponerle RP, que es el nombre que ustedes le ponen, que yo he visto ahí en los exámenes, que significa, calculo yo que debe ser amortización real, pero en realidad esto es lo que yo estoy, o pago real, calculo que debe significar esto. Es lo que yo estoy cubriendo de la deuda. Es decir, vamos a suponer, si yo tengo una deuda de 120.000 pesos, como me dice este ejercicio, vamos a suponer que de la deuda, qué sé yo, estoy cubriendo 20.000. Si de la deuda yo estoy cubriendo 20.000, quiere decir que lo otro que yo fui a pagar en caja, los 5.000 restantes, fueron en concepto de interés. O sea, a mí me cobraron intereses por deber. Y esa cuota recibe el nombre de IP. Esa es la forma en que la nombran ustedes. ¿Sí? Que debe ser el pago de intereses. ¿Sí? Entonces, existe una cuota que yo deposito realmente para cubrir. Existe una parte de esa cuota, una partecita es para cubrir parte de la deuda y la otra partecita es el pago de intereses por deber. Entonces, básicamente, ¿cómo es que armamos un cuadro de marcha del sistema alemán? Esto lo tienen que conocer ustedes cómo se forma, ¿sí? Y básicamente es así. La primera columna lleva una N. Voy a acercar para que se vea más grande y vamos a ir leyendo el enunciado. La primera columna lleva una N. Primer columna, una N. La segunda columna aparece un SP menos 1 significa esto. Esto es lo que vamos a ir cargando acá, S mayúscula, después si quieren lo miran en el material que ustedes me compartieron. Este es el saldo que yo voy debiendo. Acá voy a ir cargando todo lo que voy debiendo periodo a periodo. Después aparece la CP, que era la cuota de pago, lo que yo estoy pagando en el banco. Aparece la IP, que es el pago de intereses, cuánto estoy pagando de intereses. Aparece la RP, que es la amortización real, o sea, cuánto estoy cubriendo de la deuda. Y por último, el total a pagar, o sea, el total pago es lo que voy cubriendo, lo que voy pagando de lo que debo. Entonces, a partir de acá, yo voy a ir armando. Para el periodo cero, en este ejercicio, vamos a leer el enunciado. El enunciado dice, para pedir un préstamo para la compra de una propiedad, el banco ZZ me ofrece un préstamo de 120.000 pesos. O sea, el total que yo voy a pedir lo voy a cargar acá. Estoy pidiendo 120.000 pesos. ¿Están de acuerdo? ¿A pagar en cuánto? En 6 cuotas mensuales, dice. ¿Qué quiere decir? Que acá para abajo yo voy a tener 6 periodos de pago. ¿Sí? 4, 5 y 6. Y en el sexto mes yo tengo que cubrir el total de la deuda. ¿Va? Voy a centrar esto nomás como para que vaya quedando lindo. Ahí, y lo vamos a poner con negrita. Bien. Qué lenta, por favor. A ver, ¿qué hace la computadora? Ahí está. Bien.
La primer cuota, este primer renglón va a quedar vacío, porque para el periodo cero es cuando yo contraigo la deuda directamente y acá no sucede nada. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero para mi primer periodo, yo voy a empezar a pagar. Y entonces vamos a notar una característica acá. La característica del sistema alemán, yo se los voy a contar cómo proceder. El alemán tiene una característica. ¿Cuál es el alemán? Es el sistema que amortiza todos los meses la misma cantidad. Es decir, el total real a pagar va a ser siempre igual, siempre es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo debía 120.000 pesos y lo planeé en pagar en 6 cuotas, quiere decir que cada una de estas cuotas, que van a ser iguales, tienen que cubrir los 120.000 pesos. Por eso mismo, en el sistema alemán, directamente para calcular la cuota real que voy a pagar, directamente lo que se hace es el total que estoy debiendo, que recibe el nombre de A, de amortización, dividido la cantidad de cuotas que yo voy a hacer. Es decir, en este caso van a ser los 120.000 pesos que estoy debiendo, lo vamos a dividir entre 6 pagos. ¿Sí? O sea que la cuota real que yo voy a ir cubriendo de deuda es de 20.000 pesos. ¿Qué me está diciendo? Que todos los meses voy cubriendo 20.000 pesos de mi deuda. ¿Se entiende? Sí. Pero la cuota no va a ser de 20. ¿Por qué? Porque por deber me van a cobrar intereses. Entonces van a ser los 20 más los intereses que me cobren. Lo que sí yo sé es que directamente en el cuadro de marcha yo puedo cargar acá 20.000 pesos 6 veces. Van a ser lo que yo voy a ir cubriendo mes a mes. Obviamente, estos 20.000 pesos 6 meses, yo a cabo le voy a poner una fila final, donde le voy a poner acá totales, ¿sí? Este total, esta suma que está acá, obviamente que ¿cuánto tiene que sumar? Y tiene que sumar el total de la deuda. Me tiene que sumar 120.000 pesos. ¿Por qué? Y porque es el total que yo quiero cubrir, ¿se entiende? ¿Va? Bien. A partir de acá, ¿cómo se procede a llenar esta tabla? Ustedes por ahí tienen que aprender a llenar la tabla nomás porque los datos calculo que le van a ir cambiando los datos y después tienen que saber cómo llenar. Los intereses que yo voy pagando siempre se calculan con la tasa de interés, ¿sí? Y a partir del total de la deuda que yo tengo. Entonces, pensemos el otro dato que a mí me dan acá. Me dan una tasa que dice, siendo la tasa de la operación, dice, del 24% anual, aplicando el sistema de amortización real constante. Bueno, este sistema de amortización real constante es justamente el sistema alemán. Me voy con esto. Esa tasa del 24%, con Pablo lo estuvimos charlando, después de última lo voy a fortalecer un poquito más con vos, Diego. Esa tasa es una tasa que se llama tasa nominal anual, pero en realidad esa tasa nominal anual a mí no me sirve. Ese 24%, así como está, no lo voy a utilizar. La transformación que tiene que recibir esta tasa es la siguiente. Primero que se divide por 100 para convertirla en lo que se llama un tanto por uno. Ese es el nombre que recibe. Si yo divido a 24 dividido 100, me da el 0,24. Ese es el 0,24 que está correspondiendo al 24% anual, pero escrito en tanto por uno. Ahora, como mis cuotas son mensuales, esta tasa que es anual la tengo que dividir por 12 para calcular lo que se llama una tasa mensual. 0,24 que es anual lo divido por 12 y calculo una tasa mensual. Esa tasa me da así, 0,02. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Que la tasa que yo voy a usar para la operación es del 0,02 o el 2% mensual, puedo decir también. Y a partir de ahí viene cada uno de los cálculos de este. Ese cálculo ahí, el interés que yo voy a pagar para el primer periodo, pregunto yo, ¿cuánto debo en este periodo? En el primero, ¿cuánto debo? ¿Y debo el total o no? Debo 120.000.
Entonces, lo que tengo que pagar es un 2% de ese 120.000. ¿Cómo hago esa cuenta? Directamente es el total multiplicado por 0,02. O sea, ¿cómo calculamos? Así. La IP del primer periodo va a ser el total de 120.000 multiplicado por 0,02. Cuando yo hago este producto, si lo hacen en calculadora, esto me da a mí, si no me equivoco, 120.000 por 0,02. 0,02. Dale igual. Ajá, acuérdate que ese punto no va. Sí, no va. Sí, 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 sí. Ese punto, si no, te lo considera como borrarlo ahí del y dale igual ahí. Ahí está. 2.400 dice. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir a mí? Yo puse 24.000, me fui con un cerito más. Pero lo vamos a borrar. Ahí. 2.400. ¿Qué me dice a mí? Que para el primer periodo, a mí me están cobrando 2.400 pesos de intereses. Y eso es lo que va acá. ¿Entiendes? Ujú. Ahora, esto, que es lo que yo estoy cubriendo de la deuda, los 20.000, más los 2.400 de intereses que estoy pagando, me están dando mi cuota de servicio, o sea, lo que yo estoy yendo a pagar al banco. Si yo sumo esto más esto, ¿sí? Se lo voy a pedir a Excel directamente que me lo haga, esto más esto, 20 más 2.400 me da 22.400, ¿se lo entiende? Ujú. Y esta es la cuota que yo voy a pagar al banco. Bien, a partir de ahí, yo voy a decir, bueno, ¿cuánto voy pagando de la deuda? ¿Cuánto voy pagando de los 120.000? ¿Voy pagando 22.400? No. Yo pagué 2.400 de intereses y de la deuda pagué 20.000. Ujú. Entonces, en realidad, lo que voy pagando la deuda, como voy pagando 20.000, yo estoy pagando 20.000 pesos de la deuda. Acá va a cargar, vamos a ir cargando el total que vamos pagando, ¿ven? Ujú. Este, si quieren, lo pueden hacer de una, porque para este primer pago pagué 20.000, para este segundo voy a pagar 40.000, ¿están de acuerdo? Voy pagando 20 todos los meses. Para este 60.000, para este 80.000, para este 100.000 y para este último 120.000. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que voy pagando, 80.000, me falta un cero el de arriba, ahí. ¿Entiendes, Pablo, eso o no? Sí. O sea, voy pagando 20 el primer mes. Para el segundo mes, que ya pagué 20 más, en total voy pagando 40. Para el tercer mes, que voy pagando 20 más, ya voy pagando 60 de la deuda. Ujú. Y así tiene que cerrar hasta el total de la deuda en el sexto mes. En el sexto mes tengo que llegar a los 120.000 que tengo que cubrir. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. Bien. ¿Qué es lo que va acá? Lo que va acá es el saldo de la deuda, lo que voy obteniendo. Si yo debía en este renglón de acá 120.000, al pagar el primer mes, que cubrí 20.000 pesos, ¿cuánto voy a tener? 140.000. Ojo, que estoy pagando. Estoy pagando. Si estoy pagando, Ah, voy a tener son 100.000 de deuda. ¿Se ajá. entiende? O sea, Va restándole. Ajá. exacto, Sí. debía 120, Debe 100. ahora debo 100. ¿Están de acuerdo? Sí. Este también lo puedo ir llenando directamente si quiero también. ¿Por qué? Porque si yo conozco lo que voy pagando mes a mes, puedo ir restando, ¿no? Para el próximo mes voy a cubrir 20.000 más, así que van a ser 80. Para el otro voy a cubrir 20.000 más, son 60.000 y así sucesivamente, ¿no? 20 para el otro mes, 20 para el otro mes, hasta que en el último mes, ¿cuánto me va a dar? Y cero, Cero. porque estoy cubriendo el total de la deuda, ¿sí? Pero nosotros vamos a ir cargando esta parte que es importante, que es justamente la cuota que voy depositando yo en el banco y los intereses que a mí me van cobrando según la deuda. Ahora, lo acabo de decir yo, los intereses que a mí me cobran es a partir de lo que yo debo. Pero, ¿qué es lo que está pasando para mi segundo periodo? No debo más 120 Debes mil, menos. debo 100.000. Ujú. Entonces, los intereses
se calculan a partir de esos 100.000. ¿Y cómo hago? Y directamente le voy a calcular el 2% con la tasa de interés. La misma cuenta que hicimos para el primer renglón, la vamos a hacer ahora, pero para el segundo renglón. Es decir, los intereses para el segundo renglón, el IP para el segundo renglón, para el periodo 2, van a ser ahora los 100.000 que estoy debiendo, porque ahora estoy debiendo 20.000 pesos menos que pagué en el primer periodo, multiplicado por 0,02. O sea que en este segundo periodo a mí me van a estar cobrando 2.000 pesos de interés. ¿Sí? Te ha faltado, se te ha ido un cerito seguro. Acá en 100.000 pusiste 1.000.000. Bien. ¿Basta ahí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahora? ¿Cuál va a ser el total que yo voy a pagar, Pablo, acá? Te pregunto a vos. 20.000 para cubrir y 2.000 de intereses. Sí. Entonces pago 22.000. 22.000. O sea, 20.000 más los 2.000 pago 22.000. Y luego así se repite. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar para el tercer periodo? ¿Cuánto debo ahora en el tercer periodo? 60.000. Ojo que te fuiste. Para el tercer periodo yo estaba debiendo 100 en el segundo. Siempre es con este número de acá arriba. 80.000. Debo 80.000. Entonces lo que tengo que calcular es el 2% de 80.000. Y el 2% de 80.000, 80.000. Ahora por 0,02 sigo haciendo esta cuentita, ¿no? Pero ahora con 80.000. 80.000 por 0,02 me da 1.600, ¿no? Sí. Y ese 1.600 es el que va acá. Y luego este directamente se suma. Recuerden siempre lo que estoy amortizando, lo que estoy cubriendo de deuda, más los intereses que me están cobrando. Ese da el 21.600 que está ahí. ¿Sí? Y para el próximo periodo, ¿a partir de qué valor voy a calcular el 2%? De los 60.000. De los 60.000. Si calculo el 2% de 60.000, de vuelta, lo único que cambia es en este producto, ahora va a ser por 60.000 porque cada vez estoy debiendo menos, ¿sí? Y acá van a ser los 60.000 por el 0,02 me da 1.200, ¿no? Yo ya lo voy a ir haciendo. 1.200, de vuelta vuelvo a repetir la cuota que voy a pagar, van a ser los 20.000 más los 1.200, que son 21.200, ¿sí? Después, ya de 60 paso a deber 40, así que le calculo el 2% a 40.000, que son 800. La cuota va a ser de 20.800, sumo 20.000 más 800. Y para el último periodo, que estoy debiendo solo 20.000, van a ser 400 pesos. Y la cuota va a ser de 20.400. Entonces, ¿cómo se termina este cuadro? Esto se termina así. Esto que está acá, la suma de esa columna, me dice a mí el total que va a salir de mi bolsillo. 128.400 pesos va a salir de mi bolsillo. Esto es una mentira igual, porque nadie te presta 120.000 pesos y te cobra 8.400 pesos de intereses, pero es como para hacer el cálculo nomás. ¿Qué quiere decir? Que yo saqué 120.000 y tuve que pagar 128.400. Entonces, ¿cuánto pagué de intereses? 8.400. ¿Está de acuerdo? Bien, y justamente esta columna, que es la columna de intereses, nos tiene que dar como suma los 8.400 pesos que yo pagué de interés. Y ahí cierra el cuadro. Obviamente ustedes van a estar haciéndolo en una hoja y lo van a recuadrar. ¿Sí? Le van a mandar todos los bordes, le van a poner lo que ustedes quieran. Esta computadora de rato se ataca. Ahí se debe haber atacado. Ah, no, me puso los bordes de afuera. Todos los ahí. ¿Sí? Ahí queda el cuadro de marcha. Vamos a ver estas cuestiones. Ese es el punto A que dice confeccionen el cuadro de amortización. Es este. Este es el cuadro de amortización en sistema alemán. Después me dice, determina el saldo de la deuda luego de pagado 2 cuotas. ¿Dónde voy a leer eso? Acá. Este es el saldo. Este es el saldo.
¿De acuerdo? O sea, perdón, esta columna, ¿no? Esta columna es el saldo. Esta. Ujú. Cuando yo pagué la primer cuota, cubrí 20.000 pesos, ¿no? Así que estoy debiendo 100.000 para la primera cuota. Y luego de pagada la segunda cuota, cubrí 20.000 pesos más. Entonces, ¿cuánto estoy debiendo? 80.000. Y estoy debiendo 80.000 pesos. Esa es mi deuda. Esa sería la respuesta de esta pregunta que está acá. Determine el saldo de la deuda luego de pagado 2 cuotas. Si me dijeran el saldo de la deuda luego de pagado 4 cuotas, me fijo acá. Luego de la cuarta cuota estoy debiendo 40.000 pesos. ¿Entiendes? Ujú. ¿Sí? Y la otra pregunta que hace es, determine el interés de la primera cuota, que ya directamente lo puedo ver acá, este es el interés de la primera cuota, los 2.400 que pagaría el deudor de este sistema. Dice, bueno, y es esa, ese es 2.400. Ujú. Ese es el interés de la primera cuota. El interés de la cuarta cuota es esta. Si a mí me pregunta cuál es el interés total que pagué por la deuda, ¿cuál es? 8.400. 8.400. ¿De acuerdo? Ujú. Y ese es el sistema alemán. Vamos a cortar esta clase para que no se haga tan extensa, Diego, y vamos a grabar otra parte con el sistema francés.